Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama. Con la realización de diversa comunicación, yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles esta vez desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Maya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Hoy es el lunes 24 de marzo del 2025 y nuestro programa Panorama de hoy lo hemos titulado Una Europa pobre, empujando la guerra y el fascismo. Hay que indicar que cuando decimos una Europa pobre nos referimos al pueblo y quien empuja la guerra y el fascismo son los dirigentes. Para hablar de este tema tenemos a un invitado muy especial, José Antonio Toledo. Él es nacido en Utrera, en España, en Sevilla. Es abogado, periodista, tiene una larga trayectoria de militancia política. A los 16 años ingresa a la Joven Guardia Roja, donde permanecerá durante 2 años hasta su ingreso en la Federación de Jóvenes Comunistas de España, juventud adscrita al Partido Comunista Obrero Español, y allí en el PCOE conocería a Enrique Lister y a veteranos que lucharon contra el fascismo en España. José Antonio Toledo formó parte de los comités de solidaridad Euskal Herria, participando en 2 huelgas de hambre contra la dispersión de los presos políticos vascos. Participó también en la constitución del primer círculo bolivariano que se creó en Sevilla, allí en España, en apoyo a la revolución bolivariana. Es actualmente miembro de la dirección del canal de la solidaridad con la revolución cubana, Europa por Cuba, y ha participado como analista político en Telesur y otros medios de comunicación. José Antonio Toledo, allí en Sevilla, la bella Sevilla, allí en España, muy buenos días, gusto en saludarte. Buenos días, Eliezer. Mucho gusto saludarte también a ti. Muy agradable estar contigo y con vuestros oyentes. Gracias, José Antonio. Y vamos al grano. Una Europa que está empobreciéndose rápidamente, que ya hay niveles incluso de miseria, y que ha vivido 2 guerras mundiales, el nazismo, el fascismo, con Hitler, con Mussolini, con Franco. ¿Cómo es posible que a estas alturas estos gobernantes de Europa estén empujando nuevamente una guerra, en este caso contra Rusia? Pues sí, así es, Eliezer. Estamos en una situación bastante preocupante, ¿no? Los pueblos que constituye esta vieja Europa, que parece que a lo largo de la historia no aprende de sus propios errores, no aprende de su pasado y no aprende de lo que significa o lo que significaría una guerra a esta altura y una confrontación entre Europa y un país como es Rusia o cualquier otro país, ¿no? Esto naturalmente, Eliezer, conlleva a unas posiciones cuando se producen estos conflictos de de políticas nacionales en estos países que componen Europa con un rasgo bastante fascista, como tú decías. Pero hoy en día el término fascista está un poco desdibujado en general, ¿no? Porque antes siempre hemos entendido el fascismo, ¿no? Como esa ideología dominante donde hay una represión, donde hay una manipulación mediática, donde hay falta de libertades. Pero es que incluso en esta Europa que, que, que presume de libertades, que presume de democracia, que presume, digamos, de justicia social, incluso de libertad de prensa y todo esto, estamos viendo cada día vemos más claramente que es lo más parecido al fascismo en general, incluso con estas políticas que llaman de apertura o estas políticas que llaman de democracia, cada día tiende más a una posición cada vez más reaccionaria, más retrógrada y más fascista. Como tú sabes, Eliezer, aquí
están prohibidos muchos medios de comunicación, no solamente en países por cuestiones internas dentro de sus propios países, sino también a nivel internacional. Hoy en día es inviable, por ejemplo, que nosotros desde Europa podemos ver, por ejemplo, la televisión rusa. Estamos viendo un conflicto entre Ucrania en la frontera de Europa con Rusia y, sin embargo, se ha silenciado a los medios de comunicación de Rusia y solamente tenemos una parte del discurso, que es la parte occidental, que es una parte muy manipulada, eh, muy trabajada, digamos, por estos medios de manipulación que existen y además alentada, sobre todo, no solamente desde Europa, sino también desde los mismos Estados Unidos, ¿no? Que son los que están sacando una gran rentabilidad a esta situación que está viviendo Europa y que nos va a costar realmente muchos años para la recuperación si se pudiera conseguir de nuestros pueblos después de este conflicto en el cual estamos inmersos, aunque no aparezca directamente como tal, ¿no? Pero Europa se ha implicado directamente en el conflicto, pues gastando, generando deudas, gastando millones de euros en armamento y satisfaciendo al mercado de armas que Estados Unidos naturalmente se frota las manos pues vendiéndole a esta Europa que, como te decía antes, yo creo que no aprende de su pasado y a este ritmo pues va a costar trabajo después de recuperar lo que se está perdiendo diariamente. Para nuestros oyentes televidentes que te escuchan, que nos ven, que nos escuchan, tenemos que hacer claridad que de pronto la gente se está equivocando en que Trump es la cara de la paz por la paz y que él no es fascista. Aquí hay que explicarle a la gente que en este momento hay dos caras del fascismo que están enfrentadas. Es la cara fascista de Trump, ¿sí? Donde está apoyando al sionismo israelí, asesino, que va también por lo suyo en los métodos que necesite aplicar. En este momento está hablando de paz. Esa cara que parece amable del fascismo está hablando de paz con Rusia. En este momento están reunidos en Riad la delegación rusa y estadounidense hablando del tema de la posibilidad de paz en Ucrania. Esa es una parte de la cara del fascismo que hoy pinta amable, pero repito, es fascista. Pero del otro lado está la otra cara del fascismo, que es la que encabeza en estos momentos esa parte del fascismo armamentístico, que es Zelensky con Macron e incluso Pedro Sánchez en España, que muchos lo catalogan de izquierda y Claro. progre, pero está apoyando esa parte de la guerra y que incluso apoya hasta Israel en el tema de armas. Y ahí está la von der Leyen, esa es la Europa armamentística con cara fascista que está enfrentando en una competencia con el otra cara del fascismo, que es la que acabo de decir de Trump. ¿Cómo observas esa competencia de dos Sí. rostros fascistas? Bueno, mira, Eliezer, debemos tener en cuenta un hecho, ¿no? Que es que el fascismo es una cara del capitalismo, es una de las facetas, es una de las formas que adquiere el capitalismo. La esencia realmente del fascismo es el capitalismo. Es decir, que no solamente se produce, digamos, o sea, que lo que engendra el propio fascismo es el capitalismo. El capitalismo tiene muchas caras y la utiliza de acuerdo a las necesidades que tiene. Se utiliza el fascismo normalmente cuando necesita avanzar y arrancar derechos sociales porque ven la posibilidad de arrancar a los pueblos derechos sociales y conquistas logradas en años anteriores, porque hay una mayor debilidad de los movimientos, digamos, revolucionarios internos, porque haya menos capacidad del pueblo para una reacción, o porque precisamente el pueblo adquiera una conciencia que está al límite de rebasar esos marcos del sistema capitalista. Y entonces utiliza el fascismo. Pero ten en cuenta, Eliezer, como tú bien decías, que, bueno, hablaba de Pedro Sánchez, por ejemplo, en España. Pedro Sánchez se supone que la izquierda, o sea, se supone que, entre comillas, que son progresistas, se supone que son socialdemócratas, pero la política es la misma prácticamente. Y el engendro del fascismo está subyacente en toda Europa. Pero bueno, no es nuevo eso. Eliezer, mira, si nos ponemos nosotros a analizar un poquito de la historia en Europa, nos acordaremos de la metodología de guerra que se ha utilizado siempre. Se ha utilizado en Irlanda. Cuando existía el conflicto entre católico y protestante o entre nacionalistas
eh, irlandeses contra la ocupación británica de Irlanda del Norte, se convirtieron verdaderas torturas, malos tratos, ejecuciones extrajudiciales. Bueno, sucedió el famoso caso del sábado, o sea, del domingo sangriento, perdón, que hubo una masacre de 14 civiles. Eso, por ejemplo, en la Irlanda democrática, en el Reino Unido democrático, que se supone que es democrático, ¿no? Y que ha participado aquí en esta vieja Europa, ¿no? En su política. Si nos vamos después a la Operación Gladio, que no sé si te acordarás de este tema, entre los años 60 y 80, ¿no? Que fue una operación encubierta por la OTAN para combatir el comunismo en Europa, ¿no? Y donde se eliminaron a numerosas personas acusándola de terrorista sin serlo prácticamente, pues te darás cuenta cuál es realmente el fondo de esas democracias. Si hablamos, por ejemplo, también del País Vasco, para ser más cercanos, digamos, a nuestro terreno, ¿no? A nuestra Europa occidental, pues todos nos acordaremos de la cantidad de veces que se ha utilizado aquí lo que se llamaba el terrorismo de Estado o métodos extrajudiciales, ¿no? Se utilizó el famoso GAL, ¿no? Dirigido desde la cúpula del Estado, con un gobierno que se llamaba además, sobre todo, socialista, ¿no? Obrero y español. Sin embargo, se ha utilizado esos métodos. Hay que recordar también, por ejemplo, en Francia, cuando se hunde en Nueva Zelanda por parte de los servicios franceses, se hunde Rainbow Warrior, creo que era el nombre del barco de Greenpeace, ¿no? O, en fin, te quiero decir que la represión está latente dentro del sistema capitalista y no importa la cara que tenga, el fascismo puro. El capitalismo engendra el fascismo, engendra metodología fascista, no solamente en las acciones, estas que estaba yo comentando anteriormente, sino también en la capacidad que tiene para mentir, para manipular, para crear una distorsión de la realidad y para subvertir, digamos, cualquier proceso o cambio que pueda suceder o se pueda dar en cualquier país. Eso yo creo que está latente no solamente en Europa, también en América Latina, ¿no? Cómo el capitalismo y sobre todo en la época, la fase del imperialismo, la fase superior del capitalismo, esto en los países como de Europa Occidental y Estados Unidos, cómo acosan a otros pueblos, acosan a Cuba, acosan a Venezuela, acosan a países que luchan por su independencia y por lo tanto mantienen y utilizan una estrategia y una táctica que es puramente fascista. Es el fascismo tenemos que englobarlo dentro de lo que es capitalismo. Y si nosotros no combatimos el capitalismo, el fascismo siempre estará latente, siempre será una de las opciones de ese sistema para la dominación de clases social. Pues Antonio, muchas personas que nos están viendo incluso se preguntan, pero ¿es verdad que puede haber un conflicto armado aquí mismo en el corazón de Europa? Tú que eres español, sevillano, que eres revolucionario, ¿tú qué les dirías? Pues yo creo que sí se puede dar un conflicto. Se puede dar un conflicto desde muchas vertientes. Y fundamentalmente se puede dar un conflicto porque las élites gubernamentales nos pueden llevar al camino o al terreno que nos está llevando diariamente cuando vemos las noticias, que el incremento de armas. Yo recuerdo una frase de Fidel Castro que decía que todas las carreras de armamento han conducido a la guerra y actualmente se está generando esa carrera armamentística por parte de Europa y apoyada también por Estados Unidos, aunque aparezca ahí ahora mismo en la sombra y como tú bien decías, que aparezca como pacifista actualmente, con lo que está haciendo, aprovechándose de una situación además concreta, pero sí podemos llegar a una guerra, evidentemente podemos llegar a una guerra porque esa carrera de armamento puede conducirnos y de hecho está diseñada para confrontarse contra Rusia y también contra China, ¿no? Que yo creo que es el factor determinante que está ahí detrás subyacente y es al que no pueden vencer hoy en día las economías occidentales en el plano del terreno económico, precisamente, no pueden vencerlo. Ya Europa y Estados Unidos creo que han mostrado una debilidad internacional porque el mundo, el orden mundial está cambiando de mano. En lo económico ya ha perdido el liderazgo, ¿no? En el orden militar
también se ve ya que está perdiendo el liderazgo y de hecho se está viendo en esta confrontación en Ucrania, que ha sido prácticamente de toda la OTAN contra Rusia. Pero tiene un poder todavía muy poderoso, que es el poder mediático, el poder de confundir a la gente, de engañar a la gente, de no hacer pensar a la gente de la situación que vive y del futuro que se le está diseñando, ¿no?, en Europa. Se está diseñando un futuro muy triste, muy patético en el plano social, en el plano de la salud, en el plano de la educación, en el plano de la cultura en general, en el plano del nivel de vida de los trabajadores en general, y se le está planteando un futuro de confrontación y de guerra. Pienso que uno de los ejes fundamentales es la comunicación, la manipulación mediática que está haciendo el imperio. José, yo siempre he dicho que el enemigo de clase, capitalismo y las caras, como tú lo dices, del fascismo, van hasta donde el pueblo les deje, hasta donde la dirigencia de los denominados demócratas, la izquierda, los comunistas, los socialistas, la gente que es antifascista, ese capitalismo salvaje con cara de fascista, con la mano criminal de guerras, va a llegar hasta donde se lo permitamos. ¿Y hasta cuándo se lo vamos a permitir, José? Aquí en Europa uno nota que hay mucha pasividad en los pueblos. Están como observando hacia otro lado toda esta realidad. La gente anda como si nada estuviese pasando y no se estuviesen dando cuenta del monstruo que los está abarcando y que en cualquier momento los va a apretar. Bueno, pues eso durará naturalmente hasta que nosotros no seamos capaces de romper primero ese gran cerco mediático, pienso yo. Porque eso es uno de los frentes fundamentales que tiene hoy la clase obrera y la clase trabajadora y las clases populares en Europa y en el resto del mundo. Ese es el gran frente que tiene el imperialismo, donde domina todavía y donde es capaz de generar, digamos, desconocimiento, generar, digamos, donde utiliza a las personas para llevarlo a un determinado fin. Yo recuerdo también palabras sabias de Fidel Castro cuando decía que la falta de, cuando no había información, cuando se manipulaba la información, se podía llegar al desconocimiento, ¿no? Pero también se podía llegar a eliminar la capacidad que tiene el hombre de pensar. Y en esa situación yo creo que nos encontramos en Europa. Existe tal dominio de la comunicación, existe tal manipulación, existe tal control de los medios de comunicación que las personas han perdido la capacidad, su capacidad crítica, su capacidad de saber el momento real donde está y contrastar además la información que pueda tener. Hoy en día prácticamente se dan más batallas en los medios alternativos, en los medios a través de las redes, que a través de los medios oficiales de comunicación. Hoy en día es imposible conocer una información, digamos, real a través de la televisión europea o a través de la prensa europea o a través de los grandes medios, ¿no?, de la televisión europea. José, en este momento, tú como europeo, ¿qué le dirías a los movimientos sociales, políticos, alternativos, antifascistas? ¿Qué hacer y cuándo hacerlo? Porque realmente están dormidos, o eso es lo que uno observa. Primero tiene que partir, pienso yo, de comprender que el capitalismo no es un futuro para la humanidad y que el capitalismo nos puede llevar a nosotros precisamente a acabar incluso con el planeta, con las perspectivas que tenemos actualmente. Si o sea, las clases populares adquieren conciencia de clase, entonces tiene que tener conciencia sobre todo de organización. Necesitamos en cualquier ámbito en que estemos tener una capacidad de respuesta organizada, impulsar la organización. Yo antes te hablaba del tema de los medios de comunicación, de la importancia de los medios de comunicación. Incluso a través de los medios de comunicación hay que buscar la unidad y la organización anticapitalista, antifascista, para generar una conciencia que pueda servir para abrir nuevos horizontes y nuevos caminos dentro del continente europeo. Fundamentalmente, la base fundamental es la organización anticapitalista, la organización antifascista
la organización de revolucionarios, crear y apoyar y potenciar las bases, los principios y las ideas revolucionarias, porque es el único camino que existe para cambiar la sociedad. Quien piense que estas instituciones europeas, que estos gobiernos llamados democráticos, que estos sistemas van a cambiar la realidad, nuestra realidad y nuestro futuro, están, pienso, muy equivocados, porque la experiencia la tenemos ahí delante y estamos viendo el grado de pauperación que está teniendo nuestro continente en cuestiones sociales, ¿no? En cuestiones de salud y de cultura y de otros medios, ¿no?, sociales que, como te comentaba anteriormente, y que lo estamos viviendo a una velocidad increíble. Yo no sé, tú creo que estás en Centro Europa, yo estoy aquí en España, pero seguramente podremos observar tanto allí como aquí cómo la sanidad ha bajado, o sea, llega al límite insospechado con hace años, o sea, cómo se ha ido deteriorando los servicios públicos, se ha ido privatizando todos esos servicios y se ha ido, pues, desahuciando de alguna forma a la clase popular en derechos, en recursos y en, digamos, condiciones que habían ganado a base de mucha lucha en los años anteriores. José, para ir cerrando el programa, yo quiero aprovechar tu presencia porque tú haces parte de la dirección del canal de la solidaridad con la Revolución Cubana, Europa por Cuba. ¿En qué andan en estos momentos ya para aprovechar tu presencia con el tema de Europa por Cuba? ¿Qué proyectos hay? Y sobre todo en este momento que nunca se debe dejar sola a la querida Cuba y al pueblo cubano. Sí, sí, así es, Eliezer. Nosotros en Europa por Cuba es un canal que pretende primero visibilizar, da voz a un pueblo que está siendo sometido a un criminal bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos hace más de 60 años, y que está sufriendo en unas condiciones legalmente de aislamiento esa situación, pero que sí tiene el apoyo solidario de millones de personas en todo el mundo. Cuba está resistiendo, la revolución cubana está resistiendo, precisamente por defender su soberanía, defender su independencia, por defender el socialismo. Se le está castigando por parte de Estados Unidos, y ese es el trabajo que nosotros intentamos mostrar a través de las redes, en programas semanales que hacemos a través de nuestros blogs, a través de, digamos, de medios de lo que son del medio de redes, ¿no? Pero también nuestro canal tiene la obligación y el deber de participar en proyectos que puedan dar respuesta, digamos, a esa problemática. Y precisamente esto que yo te hablaba antes de la comunicación, la importancia de la comunicación, el canal, en el último encuentro que tuvo, que se realizó en Bilbao en enero del año pasado, llegó al compromiso de organizar a medios de comunicación de todo el mundo para impulsar un frente de comunicación antiimperialista que signifique, digamos, el camino para que prácticamente no solamente Cuba, sino que otros pueblos tengan la posibilidad de tener un futuro diferente, distinto, y puedan defender su espacio, su soberanía y su independencia. Proyectos para próximo o estos tiempos, en culminar este primer semestre y para el segundo semestre de este año, José. Sí, bueno, pues prácticamente ahora mismo tenemos un encuentro dentro de ese mismo objetivo que te comentaba yo de medio de comunicación. Ahora vamos a tener aquí un encuentro en Sevilla donde van a participar, digamos, medios e instituciones de Venezuela, de Irán, de México y de otros partidos para configurar la base de ese proyecto de comunicación que pensamos que debe llegar a todos los grandes medios de comunicación del mundo, que son, o sea, que creen en otro tipo de mundo, en otro sistema, y también para impulsar y subir después a los medios alternativos, a los pequeños medios, a los medios de prensa, de radio. Es decir, va a ser un frente, eres la constitución de un frente antiimperialista que va no solamente a impulsar a los grandes medios, sino también a los pequeños medios y a todos los compañeros que quieran participar
para combatir el imperialismo dentro de las redes sociales. Es decir, es mucho más abarcador que la solidaridad con Cuba, porque eso es, digamos, una necesidad imperiosa para todos los pueblos que están siendo pues, castigados por parte del imperio. Y eso es un proyecto que es urgente, necesario e importante, sobre todo en estos tiempos cuando estamos hablando de que una Europa pobre está empujando la guerra y el fascismo. Y eso se necesita para combatir esos medios hegemónicos del fascismo, del capitalismo y hacer periodismo contrahegemónico. Indudablemente, José, de verdad que te entusiasmamos, te inspiramos para que sigas en ese proyecto y ojalá los compañeros, las compañeras, los otros medios alternativos independientes que nos ven, que nos escuchan, que nos siguen, ojalá se puedan sumar a este proyecto que viene liderando José Antonio Toledo desde Sevilla, en España. Pues sí, pues muchas gracias, Eliezer. Yo estoy seguro que dentro de meses se verá la capacidad que va a tener este nuevo frente y el impulso enorme que va a tener, porque prácticamente es una necesidad que creo que en todos los pueblos se está ya claramente viendo que como una necesidad imperiosa hoy en día. Entonces, muy pronto yo creo que vamos a tener noticias a través de grandes medios y eso de la creación del frente y de el funcionamiento y organización de este frente, al cual esperamos que vosotros también os suméis y donde se puedan sumar todos los medios alternativos y no alternativos que están a nivel internacional. De hecho, estamos ya con ese proyecto, José. Agradecerte, José Antonio Toledo, desde Sevilla, España, abogado y periodista con trayectoria revolucionaria, quien hace parte de la dirección del canal de solidaridad con la Revolución Cubana, Europa por Cuba, y es analista político y realmente pues un impulsor de esto, de los medios contrahegemónicos en la lucha contra la desinformación y que desde España muy humildemente vienen desarrollando una loable tarea en conciencia y sobre todo cuando estamos a puertas de una guerra aquí en Europa que la gente no se la cree todavía, pero que sí, que la Europa pobre está empujando una guerra y al fascismo. José, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Eliezer. Muchísimas gracias por haberme traído aquí. Buenos días. Buenos días y estaremos siguiendo a todos estos acontecimientos y próximamente también volveremos a invitar a José Antonio Toledo. Muchas gracias por el apoyo técnico de Maya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio. Hoy desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.